Estructura. Es la forma como están organizadas las comunidades. Muchas de ellas presentan una estructura vertical, es decir, sus componentes se distribuyen de diferente manera a lo largo del eje vertical, ya sea a partir del suelo en las comunidades terrestres o conforme aumenta la profundidad a partir de la superficie del agua en las comunidades acuáticas. Por ejemplo, el bosque tropical tendrá mayor cantidad de estratos, debido a la gran cantidad de especies y vegetales que contiene. La estructura vertical determina en parte el tipo y la cantidad de especies asociadas a las plantas. La estructura biológica, que presenta dos niveles. Una es la autótrofa, en la que se encuentra la fotosíntesis. La otra capa es la heterótrofa, que utiliza y circula la energía almacenada en los tejidos de los autótrofos a través de las acciones de herbívoros, depredadores, detritívoros y descompendedores. Comunidades. Al conjunto de poblaciones que habitan en el mismo espacio en un tiempo determinado y que interactúan de diversas formas se le denomina comunidad. Constituidos por especies tan independientes que el funcionamiento de la comunidad depende de cada una de ellas. Si llegase a faltar una, se originará un desequilibrio en la comunidad, de modo semejante a la carencia de un órgano o tejido en un organismo. Los ecólogos determinan comunidades dependiendo de los objetivos de su investigación. Es difícil establecer claramente sus límites. La comunidad representa un nivel de organización biológica más compleja que la población. Estas entidades biológicas presentan características que no están presentes en los niveles interiores. Comensalismo. Es un tipo de relación en que una de las especies recibe beneficios mientras la otra no es afectada. Una asociación de este tipo es la que da entre diversas plantas epífitas, plantas que viven sobre otras plantas, como las bromelias y orquídeas, y ciertas especies de árboles en los bosques. No obstante, si la cantidad de epífitas es grande, puede llegar a causar ciertos efectos negativos en los árboles en los que se encuentran. Amensalismo. Se caracteriza por ser una interacción en la que una especie provoca daño a otra, pero ésta no tiene ningún efecto bueno o malo sobre la primera. Un ejemplo de la producción de sustancias por parte de las hojas de eucalipto, que inhiben el crecimiento de otras plantas en las zonas donde caen las hojas de este árbol. A este fenómeno se le denomina alcopatria. Las complejas interacciones que se dan entre los miembros integrantes de las comunidades pueden tener efectos directos sobre las especies involucradas o bien indirectos, lo que causa alteraciones en la dinámica de la población. Diversidad. Es la variedad de formas de vida que constituyen una comunidad. El conocer la riqueza de especies y su abundancia relativa ayuda a tener una visión más completa de las comunidades. La riqueza de especies se refiere al número de especies que forman una comunidad. Depredación verdadera. El depredador consume a las presas, causando su muerte de manera casi inmediata. Dentro de este grupo tenemos los grandes carnívoros, como lo son los jaguares, pumas, hienas y leones. También hay algunos invertebrados como son arañas y larvas de algunos insectos. Los depredadores consumen muchas presas, por lo que estos afectan a los parámetros poblacionales. El mutualismo intracelular son ciertas bacterias que tienen la capacidad de sintetizar algunos aminoácidos indispensables para los insectos. Existe una fuerte evidencia que indica que los mutualismos intracelulares jugaron un papel central en una de las etapas cruciales de la evolución, que dio origen a mitocondrias y cloroplastos de las células eucariontes. Es necesario resaltar que el mutualismo no es una relación de tipo altruista, ya que ninguno de los organismos actúa en beneficio del otro, sino para el propio. Como resultado de la asociación de ambas especies se benefician. Una de las especies le brinda alimento a la otra, mientras esta última le proporciona la primera limpieza. Parasitoides. Se refiere a un grupo de insectos a los que pertenecen ciertas avispas, himenópteros y moscas,
Dipteros, cuyos adultos son de vida libre, pero sus larvas parasitan a otras especies de artrópodos. Las hembras buscan activamente a su huésped para oviponer en él, de tal modo que cuando se emerjan las larvas se alimenten de su víctima. Los parasitoides han sido empleados como un mecanismo de control biológico alternativo de ciertas plagas de insectos que afectan plantas de interés económico, evitando con esto el uso de insecticidas que generalmente acarrea problemas de contaminación y toxicidad. Un caso bien estudiado es el de la depredación que ejerce la estrella de mar del género Pisaster, que se alimenta de mejillones. En presencia del depredador se mantiene en poblaciones de mejillones de diferentes especies, mientras en su ausencia, una especie de mejillón se desarrolla excesivamente. No obstante, se ha observado que si la depredación es intensa, resultado será una disminución de la diversidad. Mutualismo. Este es un tipo de interacción en el que las especies, ambas, reciben beneficios, mejorando con ello su desempeño individual. Existen diversos grados de asociación de tal manera que es posible distinguir a los mutualismos obligados y los facultativos. Los mutualistas obligados son especies que dependen de manera total de una de la otra para su supervivencia. Por ejemplo, las termitas del orden Isoptera y el protista flagelado. La termita le brinda al protista protección y alimento. El protisto fermenta la célula proveniente de la madre y deja escapar dióxido de carbono e hidrógeno. Parasitismo. Es un tipo de depredación donde el parásito se alimenta de su presa o su huésped, causándole daño. El parasitismo se halla sumamente extendido en la naturaleza, debido a que aproximadamente la mitad de las especies en el planeta son parásitos. Es evidente la importancia en la regulación del funcionamiento de las poblaciones. Existen varias clasificaciones de los parásitos, endoparásitos y ectoparásitos. Los primeros viven dentro de su huésped, tenias, lombrices intestinales, amibas, giardia, etc. Los ectoparásitos viven en el exterior de su huésped, generalmente asociados con la piel, uñas, plumas, etc. Ejemplos: zooxácaros, chinches, pulgas y piojos. Herbivorismo. Consiste en el consumo de tejido vegetal vivo, y los organismos que se alimentan de ellos se denominan herbívoros. Generalmente los herbívoros no se alimentan del 100% de los tejidos de la planta, sino que tienen preferencias por ciertas estructuras: hojas, tallos, semillas, flores, frutos o raíces. La acción de los herbívoros tiene efecto negativo en las plantas, ya que al comer parte de sus tejidos pueden disminuir su velocidad de crecimiento o bien provocar una reducción de su éxito reproductivo. Los herbívoros pueden modificar la diversidad de la comunidad. Esta interacción produce presiones selectivas mutuas en las especies involucradas, lo que ha favorecido su evolución conjunta, coevolución. Las plantas han desarrollado mecanismos de defensa contra el ataque de los herbívoros, que van desde los mecanismos como la producción de espinas, pubescencias y epidermis. Como respuesta a estas defensas, los herbívoros también han desarrollado estrategias para evadirlas. Cuando las plantas producen toxinas, algunos insectos evitan el consumo de las partes. Sucesión ecológica. Las comunidades no son entidades estáticas, debido a las diferencias de temperatura, humedad y cantidad de radiación solar. Estas presentan cambios, como en el caso de las selvas. Este no es el único cambio por el que atraviesan las comunidades. Existe otro que tiene mayor duración, denominado sucesión. Esta puede definirse como el cambio continuo y direccional que afecta la composición y estructura que ocurre como consecuencia de una perturbación.